Vamos de inmediato con otro tema y a continuar con el segmento de entrevistas. Está con nosotros el ingeniero Walter Molina, él es experto en hidrogeología. Con él vamos a hablar sobre el cambio estacionario, el cambio climático que está soportando no solamente la provincia, que está soportando el país y está produciéndose a nivel exterior también. Buenos días, ¿cómo le va? Estimados televidentes, estimados compatriotas a nivel nacional, llegamos a través de las redes, ¿verdad? Gracias a ustedes por permitirme compartir los pocos conocimientos con ustedes y con el público. En el argot popular la gente dice el clima está loco, tenemos temperaturas muy bajas, temperaturas altas, tenemos sol, tenemos lluvias, hay neblina. ¿Qué está pasando? Bien, primeramente permítanme ubicarnos en el tiempo en el cual nosotros nos encontramos. Cuando nosotros analizamos, no es el clima, analizamos el tiempo, que es el pronóstico o los acontecimientos de lo que sucede atmosféricamente en la región donde estamos. El clima es un promedio de 25 a 30 años. Ese es el clima, el resultado. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que sucede en este momento, en este tiempo, hacemos en comparación con el clima promedio de 30 años. Entonces, en circunstancias de estos podemos indicarle que acá en la región litoral y ecuatorial, en la mayoría de los casos, en Santo Domingo estamos en época no lluviosa, de estiaje. Cuando hablo de época es porque aquí en Ecuador, al estar justamente en la línea equinoccial, no tenemos las estaciones, las 4 estaciones climáticas que las tienen a nivel mundial. Aquí no hay primavera, no hay otoño. Aquí hay o lluvia o no hay lluvia. Suficiente. Y nuestro temporal no son de como otras de 3 meses. Nuestras épocas o temporadas son de 6 meses. 6 meses de época lluviosa y 6 épocas de poco lluviosa. Digo poco lluviosa porque en aquella época de estiaje no es que no va a llover. Tiene que llover, pero en menor cantidad. Por eso es justamente, solo se conoce como estiaje. Por lo tanto, la época de estiaje o poco lluviosa en la cual atravesamos, que es de 6 meses, arranca aquí en el litoral desde el mes de mayo a junio y se prolonga hasta noviembre. ¿Cuál es la característica? Menor cantidad de pluviosidad y menor temperatura ambiental. En época lluviosa, más lluvias, pero también incrementa la temperatura. Diferente al concepto que tenemos de cuando nos vamos a la costa, pues simplemente es más cálido y se acabó el lío. No, acá no, esto no se da. Además de eso, la humedad es una influencia que tenemos tanto de la costa, del viento que acarrea hacia acá, pero al mismo tiempo la temperatura tiene mucho que ver con el clima que están nuestros hemisferios norte o sur. Ajá. Al estar nosotros en la mitad del planeta, tenemos influencia de los dos lados. ¿Usted está diciendo que es algo normal lo que está pasando? Es normal. A ver. Antes, los veranos, en las noches no eran tan fríos y en las mañanas tampoco eran tan fríos, tan bajas las temperaturas como ahora. Y no solamente en Santo Domingo, sino en otras ciudades costeras. Correcto. Está sucediendo eso, que es diferente a lo que sucedía antes. Lo que estoy explicándoles justamente que en este momento, dentro del periodo de los 30 años que se establece el clima de aquí, existe este año en particular con estas características. Estas características deben quedar registradas, situación que en este momento acá en Santo Domingo no queda registrada porque no están funcionando las estaciones climáticas de aquí del sector. Por lo tanto, cuando vayamos a los anales a buscar los archivos, no consta qué pasó en esa temporada, por lo tanto no podemos indicar, sí, es verdad, en esa época pasó esto. Entonces, por eso es que es necesario tener en todo el territorio un sistema de control permanente para poder evaluar la evolución de nuestro clima. Es necesario e importantísimo. ¿Qué pasa con este sistema de control? Me parece que en su momento estaba funcionando, ¿o no? No, ya más de 5 años que dejamos de tener estación. A partir de que ya casi se fue la Dirección de Aviación Civil del aeropuerto, que era la encargada de manejar la estación de ellos y que tenía conexión directa para monitorear el sector y que tenía relación
con el INAMI, que es la entidad básicamente que lleva este tipo de información. Entonces ellos estaban asociados a aquellos. Pero se fueron ellos, básicamente quedó eso desabastecido y no hay quien lo atienda y el INAMI no ha repuesto dichos instrumentos y personal para que justamente lo pueda monitorear y establecer el contacto. Está claro que en ese tema, entonces, lejos de avanzar, hemos retrocedido. ¿Cuál sería la sugerencia entonces para los responsables de la administración de la provincia? Bueno, hay muchas competencias que nosotros como gobiernos autónomos podemos asumirla porque simplemente si usted no tiene esta información y es necesaria para los estudios, para la evaluación, es importantísimo entonces que nosotros solicitemos a las autoridades competentes o lo reemplacen o nos autoricen a nosotros a tomar esa iniciativa. Eso es lo que habría que hacer. Pero volvamos al tema. Indicamos básicamente que aquí al estar nosotros en la línea equinoccial, nosotros tenemos influencia tanto del norte como del sur. En esta época estamos poco lluviosa, nosotros geopolíticamente tenemos una mayor influencia del norte, por eso es que cuando allá es invierno, también aquí nosotros tenemos una relación de alta pluviosidad en la región. Pero eso no implica que el sur deje de influir. Y hoy estamos percibiendo esa influencia. Estamos en una época donde debería estar el cielo despejado, ¿sí?, con menor pluviosidad, pero la temperatura para esta época no es alta como nosotros debemos considerar. Nuestra temperatura promedio para esta época son de 23 grados de promedio. Hoy, actualmente, en este momento, tenemos 19 a 20 grados en este momento de aquí, y en la madrugada estábamos entre 17 y 18 grados. Pero, ¿qué pasa en el sur? Si tomamos en este momento la temperatura de Santiago de Chile, estamos en 7 grados a esta hora. En Buenos Aires, 10 grados en este momento. Nueva York, 22 grados en este momento. Panamá, 25 grados. Miami, 25 grados. Es decir, en el norte la temperatura se siente más amigable, más cálida con respecto al sur, porque el dominio de la época invernal que está soportando el hemisferio sur también llega hacia acá a través del viento. Y lo que acabamos de percibir en este momento, y ya estamos percibiendo a nivel nacional, no es puntual, es nacional y toda regional, es la influencia de los vientos fríos que vienen desde el hemisferio sur. Eso es lo que percibimos en este momento, que es temporal. Está en función básicamente de los vientos, aunque en el polo, en el hemisferio sur, haga frío. Si es que no hay viento que acarree esa temperatura para acá, simplemente tenemos más influencia del norte. De acuerdo a las predicciones, ¿hasta cuándo se va a mantener esta época poco lluviosa? Porque ya me ha dicho usted que ya no hay que llamarle verano ni invierno, sino poco lluviosa o lluviosa. O época de estiaje, también podría decir. Le indicaba que dura 6 meses y esto parte desde el mes de mayo, que es la última, entonces junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son los 6 meses de época poco lluviosa. Vamos a tener mucha influencia, muy probablemente, en los hemisferios del norte o del sur. Del frío es más perceptible al amanecer. El calor cambia básicamente cuando se impone el clima del norte y posiblemente al mediodía podamos que tengamos esto despejado y con un calor grande. Es muy probable, porque básicamente nosotros en esta época no tenemos un clima netamente propio nuestro. Lo nuestro es el vivir cambiante, eso es nuestra realidad. Antes, al tener mucha vegetación acá, percibíamos mayor la lluvia y decíamos que acá era diluvio. Pero era porque justamente teníamos una abundante vegetación, que es la que atrae. Pero hoy se sigue concentrando en el resto del territorio. Lo que pasa es que aquí en la ciudad ya no lo percibimos. Percibimos inmediatamente la respuesta que influye en lo que nosotros generamos como población. ¿Qué generamos como población? Generamos calor. Al generar calor, si arriba está frío, este calor hace que nosotros tengamos inmediatamente neblina y la humedad se prevea como una nube baja. Eso es lo característico en época poco lluviosa. Por lo tanto, es de esperarse nosotros durante la temporada poco lluviosa que las temperaturas bajas sean las que predominen en la madrugada y que éstas se vayan básicamente cambiando paulatinamente hacia el mediodía. Pero hoy sí estamos atravesando 2 grados más abajo de lo normal. Ojo, 1 grado es mucho, 2 grados es increíble.
para nuestro sector, a tal punto que cuando esto sucede en el mar, los 2 o 3 grados de cambio de temperatura del agua de la superficie provocan el fenómeno del niño o de la niña. Hoy estamos en este momento con una influencia también de acercamiento hacia un fenómeno de la niña, que es nuestra característica, frío y poco lluviosa. Bien, gracias por estar acá con nosotros, ingeniero Walter Molina, experto en hidrogeología, dándonos su criterio técnico-científico Doctor, una puntuación de esto. respecto de la época poco lluviosa que estamos viviendo actualmente en este sector del país. Sí, Sí, esto no es perjudicial, es bondadoso, porque justamente permite que estas ligeras lluvias que percibimos en la madrugada, una llovizna, mantenga la humedad en el suelo, que es beneficioso para la agricultura, para la producción agrícola, ¿no? Para bajar la polvareda de nuestras vías rurales. Pero también es un poco perjudicial para nuestra salud. Por lo tanto, debemos tener un poco de cuidado porque justamente genera problemas básicamente de garganta y respiratorios. bien. Una vez más, gracias por estar aquí en la primera edición de El Informativo. Vamos a hacer una breve pausa antes de regresar con más.